Esto que ves es una feature completa, un planificador de entrenamientos que usa inteligencia artificial para generar planes personalizados de 4 semanas. Analiza tus datos reales de Strava, tu perfil deportivo, y genera un plan que un entrenador real revisa y aprueba. Y todo esto lo desarrollé usando inteligencia artificial, pero no como piensas. No fui a ChatGPT a decirle, hazme un planificador. Seguí una metodología estructurada donde todo esto lo desarrollé usando inteligencia artificial. Pero no como piensas, no fui a ChatGPT a decirle, hazme un planificador. Seguí una metodología estructurada donde la inteligencia artificial trabaja como un equipo de desarrollo coordinado. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo. Muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo, continuando con el anterior, en el que os comenté que iba a explicar cómo es mi metodología usando la inteligencia artificial, en concreto Cloud Code, y hoy os voy a explicar cómo he implementado una nueva feature, ¿vale? Usando la gente de Cloud Code. El stack que he utilizado para desarrollar la aplicación ha sido React y Tailwind para la parte del frontend, y como backend he utilizado Supabase. Y la feature que os voy a explicar ahora de cómo la desarrollo con Cloud Code es una que acabo de implementar, que es un planificador de entrenamientos usando la inteligencia artificial. La IA genera planes de 4 semanas, 3 de carga progresiva y 1 de descarga. Todo ello lo hace apoyándose en las métricas reales del atleta de Strava. La distancia, los ritmos, la frecuencia cardíaca y todas las métricas que puede obtener de ella. A eso le suma el perfil deportivo, su modalidad, ritmo medio, VO2 máximo. Y con todo eso, la inteligencia artificial es capaz de generar un plan basado en un banco de ejercicios que utilizaba para entrenar el modelo. Una vez generado, el entrenador revisa el plan y puede modificar o aceptar el plan que le ha sugerido. Una vez revisado todo el plan, si lo ve correcto, lo asigna al atleta y listo. Si el atleta es nuevo y no tiene un feedback previo, es decir, nunca ha usado Strava, no tiene un reloj deportivo, etc., no hay ninguna información del atleta, lo que hace la inteligencia artificial es generar un plan conservador. Ese plan conservador solo lo va a generar en base al cuestionario previo que se le hace al atleta, y semana a semana se vuelve más precisa y es capaz de ajustar más el plan. Ahora, mucha gente cuando oye desarrollar con IA piensa en abrir ChatGPT o Copilot, pedir un componente, pegarlo, rezar para que funcione y repetir. Y para cosas pequeñas funciona. Pero cuando tienes una feature real con múltiples dominios, base de datos, API externa, Edge Functions, la lógica de negocio, ese enfoque se cae. Porque la IA sin contexto produce código que no conoce tu proyecto. No sabe qué tablas tienes en tu base de datos, qué convenciones sigues, cómo están organizados tus componentes. Te da código genérico que tú luego tienes que adaptar. Y ahí es donde de verdad pierdes el tiempo. La alternativa es lo que yo he usado, una metodología llamada SDD, Spec Driven Development, que convierte a la IA en un equipo de desarrollo bien coordinado, donde cada gente tiene su rol, su contexto y sus límites bien claros. Y eso es lo que vamos a ver hoy paso a paso. Pero primero explicaremos qué es el SDD. El Spec Driven Development es una metodología de trabajo, al igual que puede ser la TDD o la BDD, pero aplicada al uso de agentes de inteligencia artificial. La idea es clara: antes de que ningún agente toque una sola línea de código, genera especificaciones formales que sirven como contrato. La inteligencia artificial no improvisa, ejecuta contra especificaciones. Ahora, para ejecutar SDD necesitas un sistema que orquesta a los agentes, y aquí es donde entra Agent Teams Lite, un proyecto open source del creador de contenido y programador Alan Buscaglia, el cual podéis encontrar en YouTube como Gentleman Programming. Alan diseñó todo el patrón de orquestación, un coordinador ligero que delega el trabajo real a subagentes especializados. Os dejo su canal y el repositorio en la descripción. Es contenido de primer nivel y el repositorio es open source para que lo podáis usar. Entonces, SDD es la metodología y Agent Teams Lite la implementación. Y juntos funcionan como una cadena de montaje, donde cada agente al terminar su trabajo le pasa el resultado a la siguiente. Las fases son estas. 1. Exploración. La inteligencia artificial analiza tu codebase, entiende qué tienes, qué le falta, qué tecnologías usas. 2. Propuesta. Genera una propuesta formal con scope, enfoque técnico y riesgos identificados. 3. Especificaciones. Requisitos en formato RFC 2119. Must, should, may. Con escenarios given, when, then. Esto es el contrato. 4. Diseño técnico. Arquitectura, esquema de base de datos, diseño de APIs, jerarquía de componentes. 5. Tareas. Desglose en fases y tareas concretas, ordenadas por dependencias. 6. Implementación. Aquí es donde se escribe código, pero siguiendo todo lo anterior. 7. Verificación.
Se comprueba que lo implementado cumple las specs. Y 8. Archivo. Todo se documenta para referencia futura. Y ahora bien, ¿quién ejecuta todo esto? Aquí es donde entra el papel del orquestador. Yo uso Cloud Code como orquestador principal. Pero ojo, el orquestador nunca lee código directamente, nunca escribe código, solo coordina. Cuando necesita que se analice algo, lanza un subagente con un contexto específico. Cuando necesita que se implemente algo, lanza otro subagente con las specs como input. Es como un project manager que no programa, pero sabe qué pedirle exactamente a cada uno, qué contexto darles y cómo validar lo que les devuelve. Y esto es clave, el contexto controlado. Cada subagente solo recibe la información y la tarea que se necesita realizar. No recibe todo el contexto del proyecto, sino que le pasas las specs, el diseño técnico y los archivos relevantes. Así evitas que la IA se confunda, alucine o se contradiga con lo que ya está hecho. Entonces, ¿por qué esto funciona mejor que chatear con la IA? 3 razones. La primera, los specs son un contrato. Segunda, trazabilidad. En cualquier momento puedo volver a los specs y verificar si lo implementado cumple o no. Si hay un bug, sé exactamente contra qué requisito comparar. Y tercera, la IA no necesita entender todo tu proyecto. Solo necesita entender la tarea actual con el contexto suficiente. SDD garantiza que ese contexto exista y sea el correcto. Lo primero fue inicializar SDD en el proyecto. El comando /sddinit analizó el repositorio y detectó automáticamente el stack, React Convit, Supabase y Tailwind CSS. Ya tenía contexto del proyecto sin que yo le explicara nada. Luego lancé la exploración, /sddexplore. Y aquí viene algo interesante. La idea original era que la IA analizase archivos CSVs que el atleta se descargaba de su Garmin Connect para que así generase los planes de entrenamiento en base a esos datos de entrenamiento que tenía guardados en Garmin. Pero claro, la IA, la gente al analizar el código, vio que ya tenía la integración con Strava y me dijo, oye, ya tienes la integración con Strava, ¿para qué usar CSVs? Ahí tienes ya datos reales de los atletas. Y aquí fue mi decisión, no de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me mostró los datos disponibles, pero la decisión de producto de pivotar de CSVs a Strava la tomé yo. Porque como atleta, sé que los datos de Strava son más ricos, más fiables y ya los tenía. La inteligencia artificial habría seguido con CSVs si yo no le hubiera dicho nada. Entonces, ya con el rumbo marcado de utilizar los datos de Strava en vez de utilizar CSVs para generar los planes, la IA lo que generó fue una propuesta, ¿vale?, que incluía el scope exacto que necesitábamos, que era un cuestionario previo para el atleta a modo de onboarding cuando entra por primera vez a la aplicación, ¿vale?, la generación de planes con inteligencia artificial mediante el uso de la API de DeepSeek y un modal de revisión para el entrenador en el cual va a poder revisar todos los entrenos que genere y modificarlos si es necesario. Entonces aprobé la propuesta y le pasé el comando /sddspec. Aquí es donde se generaron las especificaciones con 3 dominios. En el dominio 1 tenemos el onboarding. El sistema MAST recoge modalidad, objetivo, disponibilidad y V2 máximo. Should detecta si el atleta tiene datos de Strava y rellena campos. En el dominio 2 tenemos el perfil del entrenador, en el cual está la configuración de preferencias de generación. Y en el dominio 3 tenemos la generación de inteligencia artificial. El sistema MAST genera planes de 4 semanas con estructura 3+1. MAST lo que hace es usar datos de los últimos 90 días de Strava cuando están disponibles. May lo que hace es generar planes conservadores para atletas sin historial. Y los escenarios given, when y then son geniales porque luego los puedes usar directamente como test. Dado un atleta con 90 días de datos en Strava, cuando se genera un plan, entonces el plan debe reflejar su volumen actual de entrenamiento. Luego el agente ejecutó el comando sdddesign. La inteligencia artificial generó el diseño técnico completo, esquema de base de datos con las tablas nuevas, diseño de la Edge Function que llama DeepSeek, jerarquía de componentes en React, con la pizarra de 4 pasos y el modal de revisión. Y después ejecutó SDD Tasks, en la cual descompuso todo en 6 fases con 15 tareas ordenadas por dependencias. En la fase 1 ejecutó las migraciones de la base de datos, en la fase 2 la Edge Function y en la fase 3 componentes del onboarding, y así sucesivamente, cada tarea con su descripción, sus criterios de aceptación y sus dependencias. Y ahora la parte jugosa, cómo la gente aplica todo esto. El orquestador empezó por la fase 1, migraciones de Supabase,
Un subagente creó las tablas, las políticas RLS y los índices. Cuando terminó, el orquestador validó que las migraciones eran correctas y pasó a las siguientes fases. Y aquí es donde el paralelismo brilla. Tanto el componente del cuestionario como el perfil del entrenador no tienen ninguna relación entre sí. Entonces lo que hizo Cloud Code fue lanzar dos subagentes que trabajasen en paralelo, cada uno con su tarea. Uno se encargaba del cuestionario de onboarding y el otro se encargaba de implementar ese componente en el perfil del entrenador para que, una vez rellenado el cuestionario, le saliese el entrenador en su perfil y así poder generar el plan con inteligencia artificial. Y la Edge Function es la pieza central de todo esto. Un subagente lo implementó siguiendo el diseño al pie de la letra. Recibe los datos del atleta y de su perfil de Strava. Genera el prompt con el banco de ejercicios, llama a la API de DeepSeek, este lo parsea en formato JSON y lo guarda en Supabase. Y ahora la parte que muy pocos cuentan en sus vídeos, cuando las cosas se rompen, porque creedme que de verdad se rompen. Y fueron 3 problemas lo que me surgieron a mí. Primer problema, los JSON Web Tokens con ES256. Las Edge Function en Supabase usan Dino y la librería estándar de JSON Web Tokens no soportaba ES256. La inteligencia artificial intentó varias soluciones, pero ninguna funcionaba con el runtime de Dino de Supabase. Al final, la solución fue cambiar el approach de autenticación completamente. Decisión mía basándome en lo que conozco de Supabase. Segundo problema, los timeouts de DeepSeek. Tardaban más de lo esperado en generar planes largos, y la Edge Function hacía el timeout. La solución fue implementar streaming de la respuesta y aumentar el timeout de la función. Pero más importante, rediseñar el prompt para que DeepSeek generara respuestas más compactas, en vez de descripciones largas de cada ejercicio. Y el tercero, el más sutil. DeepSeek a veces devolvía la respuesta envuelta en Markdown. Así que cuando hacías JSON.parse explotaba. La solución es simple, un strip de Markdown antes del parse. Pero encontrar el problema no fue trivial. Solo pasaba en ciertos prompts y no en otros. Y fijaos, ninguno de esos 3 problemas lo resolvió la inteligencia artificial sola. En los 3 casos yo identifiqué el problema. La inteligencia artificial propuso soluciones, pero yo elegí la correcta basada en mi conocimiento del stack. Vamos con las reflexiones honestas. SDD no es perfecto y no siempre conviene usarlo. ¿Cuándo sí tiene sentido usarlo? Cuando tienes una feature grande con múltiples dominios, cuando necesitas coordinación entre bases de datos, APIs, UI, cuando quieres que la IA trabaje con contexto real de tu proyecto y no te dé código genérico. ¿Y cuándo no tendría sentido? Pues para un bug fix de 2 líneas, no vas a pasar por 8 fases. Para un componente simple no necesitas specs formales. SDD añade overhead y ese overhead solo se justifica cuando la feature tiene complejidad real. Lo más importante que me llevo de esta experiencia es entender el rol del humano en el desarrollo con inteligencia artificial, y lo puedo resumir en 3 áreas. La primera sería con decisiones de producto, como el hecho de pivotar de una idea principal de usar CSVs a usar los datos de Strava que ya estaban integrados. El cómo estructurar los planes de entrenamiento, el utilizar 3 semanas de carga y una de descarga. Todo eso solo se entiende si conoces el modelo de negocio del producto que estás desarrollando. Todo este conocimiento del dominio es algo que la inteligencia artificial no tiene. La segunda área sería el debugging. La inteligencia artificial puede proponer soluciones, pero tienes que ser tú el que valide que la idea funciona en un entorno real. Y por último, la tercera área sería asegurarse que hay una calidad visual y una buena experiencia de usuario, ya que la inteligencia artificial puede generar componentes, pero tienes que ser tú el que los pruebe y ver si tiene sentido para tu usuario final. Y bueno, a modo de conclusión me gustaría comentar mi opinión acerca de todo esto que se está hablando acerca de si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a los desarrolladores de software. Y mi opinión es que no, sino que va a transformar nuestro rol de cómo lo vemos ahora y de cómo lo haremos en un futuro. Vamos a pasar de escribir código línea a línea, pues a tener una visión de producto más profunda, a diseñar los sistemas y a manejar a los agentes y subagentes que van a ejecutar todo el código y todas las tareas que le mandemos. Y el Spec Driven Development es una de las mejores formas que he encontrado para hacer todo esto con estructura. Y bueno, ya para terminar, espero que os haya gustado el vídeo. Iré subiendo más contenido. Si tenéis algún tema en concreto que queréis que comente o del que hable, sea de lo que sea acerca del desarrollo de software, nada, dejadmelo en comentarios. Y nada, no olvidéis suscribiros y dejarme un like para seguir creciendo y así poder seguir trayendo más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.